Pues vamos a la escritura, vamos a, pues, a poder, hermano, abrir nuestro corazón en esta tarde para que sea el Señor el que nos hable por medio de su palabra. ¿Y qué te parece si antes de que nosotros podamos abrir lo que el Señor quiere hablarnos, ahí inclinas tu corazón y le decimos al Señor que sea el que nos hable? Amén. Que sea el Señor el que pues hable, ¿no? Porque al final de cuentas usted tiene delante de usted un hombre, mi hermano, ¿ya? Un instrumento solamente. Al final es la palabra, es la que trae vida, la palabra es la que consuela, y la palabra, mi hermano, es la que transforma el corazón del ser humano. Padre, en esta tarde, una vez más, Señor, ponemos nuestras vidas delante de ti, Señor, y tú conoces nuestros anhelos, tú conoces nuestras aflicciones, tú conoces lo que hay dentro de nosotros, y tú, Señor, eres el que da vida, Señor. Por eso en esta tarde, Señor, aún yo mismo, que no sea mi vida, que no sea, como dijo Pablo, humana sabiduría, Señor, que sea un convencimiento que viene de lo alto, Señor, que sea tu palabra, Señor. Somos hombres, Señor, somos polvo, sabemos de nuestra condición, reconocemos de dónde venimos, de dónde nos has sacado, Señor. Pero tú glorifícate en tu palabra, Señor, porque tú, Señor, lo has hecho todo. Tú todo lo has creado con el poder de tu palabra. Y nosotros vivimos por ti, Señor. Por eso en esta tarde, dígale ahí al Señor, que la palabra, Señor, que vaya a ser expuesta, Señor, pueda ser como un sello en nuestro corazón, Señor. Y que podamos nosotros entenderlo, Señor. Danos entendimiento, danos sabiduría, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y todos juntos decimos amén. Pues vamos, por favor, vamos ahí a la carta a los Romanos, por favor. Vamos todos abriendo nuestra Biblia y vamos ahí, por favor. Vamos en el capítulo 6 y vamos a leer los versículos 20, 21 y 22, por favor. ¿Ven? Si alguien no tiene Biblia, mis hermanos sugieres que están ahí a su lado, van a proporcionarles una. Él puede levantar su mano. Aquí adelante, hermanos que no tienen Biblia. Hermanos, si alguien quiere una Biblia, dígale: yo quiero una Biblia, ¿va? Amén. ¿Ya? ¿A mis hermanos? Amén. Igual, mis hermanos sugieres, si por ahí algunos hermanos no encuentran los versículos, ayúdenles, por favor. Amén. Aleluya. ¿Ya lo tenemos? Bueno, vamos a darle lectura, por favor. Y todos juntos dice así: porque cuando eras, ¿qué? Esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Vamos a leer otra vez este versículo, vamos a hacerlo resaltar. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Ahora, el apóstol San Pablo a los Efesios, si quieres ponerlo, mi hermana, por favor, Efesios, parece capítulo 2, versículos 2 y 3. Amén. Vamos a poder leer lo que dice ahí, mi hermano, para que usted lo pueda leer. ¿Cómo dice? Efesios, capítulos 2, versículos 2 y 3 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo,
siguiendo ¿qué cosa? La corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora, entonces, la pregunta es, antes de venir al Señor, mi hermano, antes de ser hechos hijos de Dios, ¿cómo éramos? ¿Qué éramos? ¿Hijos de qué? Hijos de ira. No éramos hijos de Dios. Prácticamente lo que leía hace rato mi hermana, ahí mismo en Efesios, ¿verdad? No éramos un pueblo, no teníamos promesa, no éramos ciudadanos del reino de los cielos. Prácticamente nosotros no teníamos nada, mi hermano. Andábamos siguiendo la corriente de este mundo. ¿Por qué? Porque el pecado reinaba en nosotros. Y una persona que no tiene a Cristo en su corazón, mi hermano, no reina al Señor. Prácticamente está en este mundo, vive para este mundo. Amén. Amén, mis hermanos. Entonces, prácticamente como dijo el apóstol San Pablo, mi hermano, ahí mismo en el capítulo 2 de Efesios 2, versículo 1, dice, y Él nos dio vida. ¿Cuándo? Cuando nosotros ¿qué? Estábamos muertos en nuestros pecados y nuestros delitos. Entonces, no tener a Cristo en nuestro corazón, mi hermano, a pesar de que pueda decir que crees en Dios, que lo conoces, pero si tú no has tenido un encuentro con Cristo, si tú no has salido del mundo, prácticamente la palabra de Dios dice que estás muerto en tus delitos y pecados. ¿Y por qué, mi hermano? Porque prácticamente yo no he recibido, o una persona no ha recibido esa gracia que Dios nos ha dado por medio de su Hijo amado. Entonces, ¿por qué? Porque el ser humano no ha sido justificado. Usted y yo hemos sido justificados. ¿Y es así o no es así? Es así. Nosotros hemos sido justificados. Pero vamos a ver lo que es la justificación. Tenemos que entender qué es esto, qué significa el ser justificado. Recordemos que todos nosotros hemos pecado. ¿Sí o no? ¿Hemos pecado o no hemos pecado? Romanos 3:23, ¿qué dice? Por cuanto que todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, todo ser humano que ha pecado está separado de la gloria, está separado de su presencia. El pecado separa al hombre de Dios. Ahora, la justificación viene no por el hecho de que yo haya donado mi dinero, de que yo haya hecho cosas buenas, o de que incluso yo pueda haber guardado la ley. Pero ningún ser humano ha guardado la ley. ¿O sí? No, ningún ser humano ha cumplido con la ley. Y usted, mi hermano, está aquí o se hizo cristiano no por sus propias fuerzas. Usted no amó a Dios porque usted haya querido. La palabra de Dios dice que Él nos amó primero a nosotros. Amén. Aún el apóstol San Pablo a los romanos menciona que no depende del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Pero un día la justicia de Dios se manifestó
al mandar a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz por nosotros. Romanos capítulo 3, versículo 22, léalo por favor. ¿Qué dice? Ya cuando lo tenga vamos a estar trabajando en Romanos. ¿Qué dice ahí, mis hermanos? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces, ¿cómo se manifestó la justicia de Dios? Se manifestó ¿cómo? Al mandar a su Hijo Jesucristo a este mundo, para que el ser humano sea justificado. Ahora, al hablar de justificación, mi hermano, estamos hablando que el ser humano es absuelto de sus pecados. ¿Cómo? Tal vez algunos pudieron haber matado, pudieron haber robado, pudieron haber hecho mucho y diferentes tipos de pecado. El ser humano es justificado ¿cómo? Cuando realmente hay un arrepentimiento en su corazón, cuando está dispuesto a dejar su condición de pecado, cuando está dispuesto a renunciar, cuando le entrega su vida. Solamente es así como es justificado, cuando cree en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Léalo por favor ahí mismo, 24, 25 y 26. Dice, siendo que justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en ¿quién? En su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira, ¿qué cosa? De manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, entendemos esta parte, mi hermano, como la justicia de Dios, escuche, el hecho justo de Dios, mandar a su unigénito a este mundo a morir, a dar su vida por el ser humano, para que por medio de su sacrificio, mi hermano, usted y yo seamos justificados, y solamente por el hecho de creer en Él. Y mire, pero entonces viene la pregunta, pues allá afuera todos creen en Jesús, ¿o no es así? Si usted le pregunta a todas las personas, todo el mundo cree en Jesucristo. Pero mire, realmente, como le decía hace un rato, la justificación del hombre, el que Dios haya cubierto mi pecado, que me haya hecho libre de mi pecado, para que yo pueda ser acepto delante del Padre, mi hermano, es que yo haya aceptado el perdón que viene por medio de Jesucristo. Pero viene otra cosa. Vamos ahí a Romanos, ahí mismo, capítulo 6, versículo 7, por favor. Estamos hablando de justificación, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces dice así. ¿Ya lo tiene? Porque el que ha muerto, dice, ha sido justificado del pecado. Escuche, el que ha muerto. ¿Cuántos de nosotros hemos muerto al pecado? Ya no peca. ¿Ah? Dice la hermana, seguimos pecando. Entonces no fuimos justificados. Sí, fuimos justificados, por supuesto que sí. Fuimos perdonados. Pero lea lo que dice ahí en el versículo 3.
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos ¿qué? Sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados. Siga leyendo, ¿cómo dice? Juntamente con Él, ¿para qué? Para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿cómo? En vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de ¿qué? ¿Qué dice el versículo 6? Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué pasó, mi hermano? ¿Cuándo nosotros fuimos justificados? ¿En el bautismo? Podría decirse, mi hermano, porque ahí es donde como hijos de Dios hicimos un pacto. Si hablamos del bautismo, en el bautismo, ¿qué pasó ahí? Eso representa la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces, mi hermano, es ahí donde muchas veces muchos de nosotros crucificamos, como dijo el apóstol Pablo, nuestra carne con sus deseos. Muchos dijeron: hasta aquí crucificó este hombre que bebía. Hasta aquí crucificó este hombre que le gustaba el mundo. Este hombre que le gustaba la droga. Este hombre que le gustaba andar viciado con las cosas de este mundo. Aquí lo crucifico. Hermano, es ahí donde usted y yo hemos sido justificados. Como dice la Escritura, mi hermano, entonces somos justos delante de Dios y no hicimos ningún mérito, absolutamente nada. Pero mire, reflexionaba lo que también dice en Romanos, mi hermano. Muchos dirán: yo no me bautizo porque yo no quiero un compromiso con Dios. Porque muchos evaden esto, mi hermano. Yo no quiero saber la verdad porque así voy a tener una excusa de que tal vez yo pueda ser justificado. ¿Qué cree? La palabra de Dios dice que no. Romanos capítulo 2, ¿qué dice, por favor? Versículo 1. Dice la Escritura: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. ¿Qué dice el versículo 2? Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Qué dice el 3? Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Entonces, ¿qué dice el versículo 5? Pero por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. ¿Y qué dice? Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Hermano, de cualquier manera, por el lado que le busquemos, el justo juicio de Dios se va a manifestar.
un día nosotros vamos a ser juzgados, mi hermano. Le decía, muchos no hacemos un compromiso, o muchos todavía le jugamos al cristiano con un pie adentro y con otro pie afuera. Muchos todavía, mi hermano, pues todo ser humano ha fallado, yo lo entiendo. Pero mire, mi hermano, una vez que el ser humano es justificado, ¿cómo se vería, no? Que como hijos de Dios, porque lo que leímos en esta parte de la Escritura, el capítulo 6, el versículo 22 dice que fuimos libertados para ser siervos de Dios. ¿Para qué, mi hermano? Para ser siervos de Dios. Pero muchas veces, escuche, a veces todavía vemos cosas que no debemos de ver. Todavía andamos en fiestas del mundo. Y no quiero pensar, o a lo mejor tal vez echándote tus bebidas alcohólicas todavía, mi hermano, todavía participando en las cosas de este mundo. Y tal vez algunos dirán, pues sí, ya fui justificado. Pero la palabra de Dios, mi hermano, manifiesta que usted y yo vamos a tener un encuentro con Dios, en el cual vamos a ser juzgados y no vamos a tener excusa. Es que no me dijeron. No, mi hermano, usted lo está escuchando. Es que conozcas o no conozcas, mi hermano. A veces la gente de allá afuera dice, como le decía hace un rato, se puede tratar de justificar, pero nadie se va a poder justificar delante de un Dios santo. Aunque no conozca la Escritura, escúchelo. Aunque no conozca la palabra de Dios, el ser humano va a ser juzgado. ¿Cómo? Vaya ahí a Romanos, por favor. Ahí mismo. Capítulo 2, versículo 14 y 15. ¿Qué dice? Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, escuche, por naturaleza. Hay gente que no conoce de Dios y sabe que no se debe de hacer lo malo. Pero no quiere decir porque es por naturaleza, quiere decir porque a mí se me antojó, porque a mí se me ocurrió. No es así. ¿Qué sigue diciendo? Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Quién puso esa ley entonces? Dios. Dios la puso. Seas cristiano o no seas cristiano. Las cosas que hagamos mal, nuestra conciencia nos va a acusar. Como dice aquí, acusándonos o defendiéndonos en nuestros razonamientos. Y mire, pero si el ser humano ha sido justificado, la justificación se da una sola vez en nuestra vida. Una sola vez. Porque el sacrificio de Cristo fue una sola vez. Ahora, pero les preguntaba entonces, mi hermano, ya no pecas.
ya no te enojas, ya no criticas, ya no juzgas, ya no tienes malos pensamientos. Yo le pregunto, ¿ya no pasa eso? Hermanos, ¿ya no pasa eso? ¿Por qué, mi hermano? Vamos a la escritura. Miren, nosotros, como dice ahí en Romanos capítulo 5, versículo 12. ¿Puedes poner Romanos 5, 12? ¿Qué dice? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todos hemos nacido con una naturaleza pecaminosa. El apóstol Pablo, mi hermano. Yo no estoy diciendo que el apóstol Pablo sea un pecador, no. Pero él también tenía luchas. Santiago expresa esto del profeta Elías, que Elías era un hombre sujeto a pasiones. El apóstol Pablo en el capítulo 7, versículo 19 y 20, ¿qué dice? ¿Puede leerlo? ¿Cómo dice? ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino ¿quién? Sino el pecado que mora en mí. Hermanos, entonces, aunque hemos sido justificados, ¿esta naturaleza pecaminosa todavía está en nosotros? Sí, mi hermano. Usted dirá, entonces, ¿qué chiste tiene ser justificado? Mire, al reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Él perdonó nuestros pecados, pero también nosotros hicimos un compromiso con Él de andar en nueva vida. Porque mire, ahora nosotros, hermanos, tuvimos un resultado de nuestra justificación también. ¿Qué tuvimos? Dice ahí el capítulo 5 de Romanos, versículo 1. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tenemos paz, pero tenemos otra cosa que Dios nos ha dado. Pablo a los Efesios en 1:13 me parece, dice que fuimos sellados con el arras del Espíritu Santo. Ahora, ¿quién vive en nosotros también, mi hermano? El Espíritu Santo. Pablo a los Corintios dijo que nuestro cuerpo es el templo y la morada del Espíritu Santo. Mi hermano, ahora entonces ya no estaríamos en la condición de los de afuera, que por naturaleza yo voy a obedecer. No. Ahora el Espíritu Santo es el que guía mi vida. Ahora la ley de Dios ya no está escrita en tablas de piedra. Ahora la ley está escrita en nuestros corazones. Ahora es en nuestro propio corazón, es que por medio del Espíritu Santo nos manifiesta lo que es bueno y lo que es malo. ¿Sí es así o no es así? Denle un fuerte aplauso al Señor entonces. ¿Entiende, mi hermano? Ahora, si nosotros, mi hermano, tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, vuelva por favor ahí al capítulo 6, el versículo 22. Vamos a resaltar esto.
entendemos que hemos sido justificados. Entendemos que somos siervos de Dios. Ahora, ¿qué dice? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué? ¿La qué? Y como fin. Ahora, podríamos decir que la santificación es un fruto que se desarrolla en nuestra vida. ¿Cuánto tiempo? Toda nuestra vida. Una vez que el Hijo de Dios es justificado, empieza el proceso de la santificación. Mire, es fácil decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino Cristo vivo en mí. Mire, hermano, si usamos esa palabra, digo, no, pues yo ya no, ya está, ya crucifiqué mis deseos. Y cuando vienen a tu mente, ¿no que dices que lo crucificaste? No, mi hermano, la santificación es un proceso que dura toda la vida. Pero tampoco puede decir, entonces hoy peco y mañana me santifico. No, dice el capítulo 6 de Romanos, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en qué? ¿En el pecado para que la gracia abunde? Dice, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, dice, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora, hablando de la santificación, escuche, entender que la santificación es un apartamiento. Escuche, ¿de qué? De las cosas que el mundo me ofrece, de lo que ven mis ojos, de lo que yo escucho, de lo que puede salir de mi boca. Pero la Escritura, como hijos de Dios, nos manifiesta como siervo de Dios. Y como siervo de Dios, como hijo de Dios, usted que está escuchando la Escritura, yo tengo que santificarme para mi servicio. El que está predicando tiene que santificarse. El que viene para servir como ujier tiene que santificarse. El que esté en la alabanza tiene que santificarse. El que quiere la presencia de Dios tiene que santificarse. Si tú, mi hermano, tienes mucho tiempo que no sientes la presencia de Dios, ¿no será que no te has santificado? Algunos tal vez dirán, es que yo no siento nada. ¿No será que te has ensuciado, mi hermano? Vamos a Éxodo capítulo 19. Antes de eso, antes de ir a Éxodo capítulo 19, vamos a Miqueas capítulo 6, por favor. Miqueas capítulo 6, versículo 6. Vamos a ver ahí. ¿Ya lo tiene? Miqueas capítulo 6, versículo 6. Ahora, dice ahí, ¿con qué me presentaré ante Jehová? ¿Con qué me presentaré? ¿Cómo? ¿Cómo debo de venir a este lugar? Hermano, yo le pregunto a usted, cuando viene usted a este lugar, ¿se está presentando ante Dios? ¿Sí o no? Nos estamos presentando ante Dios. Y Miqueas dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová? Y adoraré al Dios Santísimo. Wow, es una pregunta. ¿Cómo?
¿Cómo debe de ser mi condición? ¿Me presentaré en Él con holocausto, con becerros de año? ¿Se agradará a Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Hermano, ¿qué daremos? ¿Habrá algo material que le agrade al Señor? No, mi hermano. No hay ninguna cosa material que le agrade al Señor. Dios quiere santificación. Dice 8. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es santificación. No, los salmos están llenos de esto. Dios está cerca de los humildes. ¿Quién es el humilde? El que se humilla, el que reconoce que no puede, el que reconoce su condición, el que anhela servirlo, el que anhela su presencia, el que busca cómo agradar al Señor, cómo restaurar su vida, el que anhela ser perdonado. Pero dice, pero Dios está lejos del soberbio. ¿Quién es el soberbio, mi hermano? El que no escucha consejos, el que hace las cosas a su manera, el que continúa en el pecado, el que no hace nada porque su vida se ha restaurado. Se da cuenta que venir delante del Señor, que la santificación empieza por la humillación. ¿Sí o no? Para cualquier cosa, para cualquier área, mi hermano, para donde quiera que yo pueda servirle al Señor, mi vida tiene que humillarse delante de Él, porque es delante de Él quien me presento. Ahora sí vamos a Éxodo 19. Cuando lo tenga, diga un fuerte amén. Amén. Versículo 10. Vamos a leer desde el 10. Recuerde que estamos hablando acerca ¿de qué, mi hermano? ¿Para qué? Para nuestro servicio, para cuando yo me presente delante del Señor. Y no solamente eso, para toda mi vida, en toda área. Y dice, y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos. Wow, santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí, y señalarás término al pueblo alrededor, diciendo: guárdense, no subas al monte ni toques sus límites. Cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado y asateado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: estén preparados para el tercer día, no toquéis mujer. ¿Cómo dice? Okay. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos
relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Vamos a detenernos ahí. Dice el 15: y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toques mujer. Ahora, ¿a quién le estaba hablando esto? ¿A los solteros? ¿A los que estaban casados? Miren, estamos hablando de servicio, estamos hablando de santificación. Mire, ahorita me apoyo en otros versículos. Si desde el principio Dios santificó el matrimonio y lo bendijo para que procrearan hijos, entonces, ¿era malo la unidad entre el hombre y la mujer? No, no era malo, mi hermano. Pero el problema estaba en esto, en que el hombre se puede embriagar. Escuche, ahorita vamos a Efesios. Se embriaga de la carne. No es malo que esté con su pareja, pero ¿cómo vas a estar? Escuche, hablando claramente, ¿cómo puedes servir al Señor estando una noche antes con tu pareja? No se puede, mi hermano. Ahora, como ujieres, como servidores, dice, por lo menos, ¿cuántos días se tenían que apartar? 3 días. Así que ya sabes, mi hermano, si te toca servir, mi amor, por lo menos 3 días. Allá está la otra cama. Ah, no es cierto, hermano. Eso ya es entre usted y su pareja, ¿eh? Pero mire, la santificación, mire, permite que la presencia de Dios fluya en su vida. Algunos dirán, hermano, ¿qué está diciendo usted? Es necesario, mi hermano, yo no lo estoy diciendo. Dios mismo dijo, santifícame al pueblo. ¿Tú quieres presencia de Dios? Apártate. Ya no estés mucho tiempo en el celular. Ya no murmures tanto, mi hermano. Ya no andes allá afuera en el mundo. Búscalo y vas a ver, cuando tú te apartes, mi hermano, como lo que dijo el Señor un día: si alguno tiene sed, venga a mí, beba, y de tu interior correrán ríos de agua viva. Mira, vas a sentir como la presencia de Dios empieza a desbordarse. Lo sobrenatural va a empezar a fluir dentro de ti. Si quieres santificarte. Pero si no, mi hermano, como dijo el Señor Jesús, Él no puede vaciar vino nuevo en odres viejos. No se puede. La presencia de Dios no puede manifestarse cuando hay una vida en pecado. No se puede, mi hermano. Y yo no sé tú, a lo mejor, mi hermano, espero que no, pero la presencia de Dios no se va a manifestar así. Siempre va a haber una vida apática, una vida aburrida, una vida que no cambia, que no hay un propósito, que no hay una visión. ¿Por qué? Porque la carne opacan las cosas de Dios.
¿Por qué es necesario la santificación? Porque tenemos como fin la vida eterna. Y la palabra de Dios dice: sin santidad nadie verá al Señor. Esto no depende si voy o no voy, que sí tienes que venir a la iglesia, ¿verdad? La palabra de Dios dice que tenemos que congregarnos, pero sin santidad nadie verá al Señor, mi hermano. Una justificación final, Dios la mira cuando hay santificación. Y mire, vamos ahora sí a Efesios. Capítulo 5, versículo 18. ¿Ya lo tiene? Todos juntos. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Dice: no te embriagues con vino. Pero recordemos lo que le decía hace un rato: embriagarse no solamente es de vino, mi hermano. El cristiano no puede embriagarse de vino. Ay, hermano, entonces puede tomar. No, mi hermano, no puedes tomar. Si tomas tú, eres tú y el Señor entonces. Pero le decía, a veces el Hijo de Dios se embriaga de las cosas de este mundo, y no te embriagas del Espíritu Santo. Cuando estás embriagado del mundo aquí, mi hermano, no puedes ni levantar tus manos. Cuando te embriagas de este mundo, pierdes la relación con Dios. Tu conducta empieza a cambiar. Empiezas a criticar a los líderes, empiezas a criticar lo que ves enfrente, criticas que por qué hay que llegar temprano, por qué tanto tiempo en el estudio, por qué tanto tiempo en la oración. ¿Por qué, mi hermano? Porque le das más lugar a tu carne. Y no reina Cristo, reina tu naturaleza pecaminosa. Y entonces, mi hermano, ¿dónde queda el Espíritu Santo? Queda contrictado, apagado. Dice ahí el capítulo 4 de Efesios 4:30. ¿Qué dice? No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Porque a veces tú puedes ver a un hermano que lo toca el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando se presentó delante de Dios hizo esto: se humilló, se santificó. Entonces, mi hermano, el entristecer al Espíritu Santo trae dureza. No aguantas ni 5 minutos orando. No vienes ni a la oración porque juzgas. ¿Sabes qué, mi hermano? No estás dispuesto a santificarte. No estás dispuesto a apartarte. Recuerda que la santificación, como dijo el apóstol Pablo, trae como fin la vida eterna.
no está en mí, no está en el hermano Mario, está en cada uno de nosotros, mi hermano, porque la salvación es individual. Vamos ahí, volvamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, 5 y 6. ¿Qué dice? Porque ¿qué? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, ¿qué dice? Entonces, ¿qué dice el 13 y el 14? Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué va a pasar? Morirás. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vivirás. El consejo apostólico, ¿cuál es? Haz morir lo terrenal. Entonces, mi hermano, la santificación es todos los días. Todos los días tiene uno que negarse, todos los días. Hay veces que esta naturaleza de nosotros se puede levantar en orgullo, pero ¿cómo venzo el orgullo? Por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo venzo mi actitud? Negándome a mí mismo. ¿Qué sigue diciendo? Porque todos los que ¿qué? Otra vez. Porque todos los que ¿qué? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quién? El que cada día lucha contra su propia naturaleza. Ese es el que ha sido justificado y está en camino de la santificación para heredar la vida eterna. Entonces, mi hermano, cada día, mi hermano, todos los días es una lucha interna dentro de nosotros mismos. Voy terminando. Efesios capítulo 4, versículo otra vez 22, 23 y 24. Efesios 4, 22, 23 y 24. Miren, es cierto, a veces vienen pensamientos, a veces vienen tentaciones, pero miren lo que dice Pablo. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despójate. Entonces, ¿cada cuándo tenemos que despojarnos? Diario. Diario. Dice, despójate de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Dice, y renovaos en el espíritu vuestra mente. Mi hermano, a ver, no me vaya a decir que no. El ser humano es tentado muchas veces. Mire, la tentación viene de diversas formas. No solamente es en el área sexual, en muchas maneras eres tentado. Pero por medio del Espíritu Santo uno puede discernir que no es de Dios y que es un dardo del maligno. Y allí es, mi hermano, como dijo el apóstol Rosa, que renueva tu mente. Humíllate, dile al Señor:
Yo no quiero pensar de esta manera. Yo no fui justificado, Señor, para vivir de esta manera. Yo fui justificado, Señor, para vivir una vida en santificación. Y dice: renueva en el espíritu vuestra mente. ¿Es en nuestra fuerza? No, es en el espíritu. Y dice: y vístete del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Termino con este versículo ahora sí. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 20 y 21. Dice: pero en una casa grande. Estamos hablando de un pueblo. No solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Mire, todos hemos sido justificados, pero Dios va a usar el instrumento que se haya limpiado. Si usted o yo no nos limpiamos, eres un instrumento de madera o de barro. Si tú te limpias, eres un instrumento de plata, de uso para honra. De nosotros depende, mi hermano, que Dios nos use. O dime, ¿o qué, mi hermano? Servirles, estar aquí parado. Pero vacío, sin fruto. Pero aquel que es usado, que es instrumento en las manos de Dios, siente su cobertura, es guiado por el Espíritu Santo, habla lo que el Espíritu Santo le da que hable. Y no solamente porque lo que habla trae cobertura. Como dijo Pablo: cuando yo fui a ustedes, yo no hablé lo que yo quise, lo que se me dio la gana. Yo no fui con excelencia de palabras, de humana sabiduría. Yo fui con temor y temblor, hablando de este Cristo crucificado, pero fui con el poder del Espíritu Santo. Porque lo que hablaba Pablo, las palabras que salían de la boca de Pablo, iban a una cobertura. Era con el poder del Espíritu Santo que quebrantaba las vidas. ¿Por qué? Porque había una vida santificada. Una vida apartada. Una vida que daba lo mejor para el Señor. ¿Cómo te quieres presentar delante del Señor? ¿Qué quieres ser? ¿Un instrumento de barro, de madera? Eso lo eliges tú. Pero si quieres ser un instrumento de honra, tú
vas a estar dispuesto para toda buena obra. Y no va a haber necesidad que el hombre te hable, porque el Señor, ¿sabes lo que va a hacer el Señor? Te va a tomar. Va a decir: fulano de tal está limpio, ven, te voy a usar acá, ven, háblale de la palabra. ¿Por qué? Porque eres mi instrumento útil de honra. Y otra vez por acá, ¿por qué? Porque estás en santificación. Te necesito acá, te voy a usar de esta manera, porque tu vida la estás llevando en una vida agradable, en una vida de honra, porque quieres agradarme. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, mi hermano. Que le honremos de esta manera. Que ya no nos embriaguemos del vino de este mundo, porque este mundo solamente produce muerte. Tú y yo no fuimos llamados para eso. Tú y yo fuimos llamados para hacer luz en medio de las tinieblas, mi hermano. Para que la fe que tenemos nosotros, que es en Cristo Jesús, sea como ese grano de mostaza, como esa semilla de mostaza, que cuando es echada en tierra, dice que crece tan grande, que es la más grande de todas las hortalizas, de tal manera que vienen las aves de los cielos y hacen nido y dan sombra. Así debemos de ser, dando sombra, dando alivio al cautivo, al oprimido, al necesitado. Ponte de pie. El apóstol Pablo a Timoteo le decía: Timoteo, huye de las pasiones juveniles y sigue el amor. Sigue la justicia. ¿Tú quieres ser un instrumento útil en las manos del Señor, mi hermano? ¿Cómo has estado? Medita en esto, mi hermano. ¿Has guardado tu corazón? ¿Has guardado tu vida, mi hermano? Pero aún así, mi hermano, mira, tú estás aquí en esta mañana. Y el deseo del Señor, mi hermano, es que tú te levantes. Como dijo el profeta Miqueas, ¿cómo te quieres presentar ante tu Dios ahora, mi hermano? ¿Tú crees que tu diezmo lo va a comprar? ¿Tú crees que porque tienes un nivel económico tal vez un poco mejor que los demás, eso vale? Tu nivel de vida.
¿Qué puede comprar al Señor? Nada. ¿Cómo agradas al Señor? ¿Cómo lo agrada? Haciendo justicia. Humillándome. Crucificando cada día este viejo hombre, haciéndolo morir cada día, entendiendo que esto tiene como recompensa la vida.